El caso del señor Valdemar. Tengo la absoluta seguridad de que el asunto del señor Valdemar, tan sorprendente, debe haber provocado muchas controversias. Pensar de otro modo sería errado, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Los involucrados trataron de mantener oculto el suceso a la opinión pública, esperando que transcurra un tiempo prudencial o que se realice una investigación formal. Como resultado, se difundieron innumerables relatos exagerados y desvirtuados, faltos de verdad, y esto, en consecuencia, dio crédito a falsedades y calumnias, lo que acarrió la pérdida de la confianza pública. Considero necesario dejar hoy en claro cómo acontecieron los hechos, las cosas hasta el punto en que soy capaz de comprenderlas. En forma resumida, esta es mi versión. Hará quizá 3 años que me he dedicado con entusiasmo al estudio de los fenómenos del mesmerismo, conocido también con el nombre de magnetismo animal. Hace aproximadamente 9 meses se me vino a la mente la idea de que todos los experimentos que se habían realizado hasta ese momento eran interesantísimos, pero que aún había algo que faltaba por hacer. Ningún paciente había sido magnetizado in articulo mortis. Habría que demostrar si en ese estado el sujeto de experimentación era sensible a la influencia magnética. En segundo lugar, luego de verificado lo primero, se tendría que observar si la sensibilidad aumentaba o disminuía por encontrarse en ese estado y, por último, determinar hasta cuándo podía detenerse la muerte mediante pares magnéticos. Entre otras muchas cosas, eran estos los aspectos que más despertaban mi curiosidad, pues los consideraba de la mayor importancia por las posibles consecuencias que podrían acarrear. Luego de llegar a esta conclusión, traje a la mente a todos los parientes o amigos para ver en quién podría yo comprobar mis teorías. Por fin recordé a mi amigo Ernesto Valdemar, autor de las traducciones polacas de Wallenstein y de Gargantúa, y muy conspicuo compilador de la Biblioteca Florencica. Harlem, New York, siempre había sido el lugar de residencia del señor Valdemar, desde el año 1839. Era notable por su marcada delgadez y sus extremidades inferiores se parecían a las de John Randolph, y eran también notoria la blancura de sus cabellos que impresionaban con su parecido a una peluca. Poseía un temperamento inquieto y nervioso, lo que le hacía parecer un buen paciente para los experimentos científicos. Anteriormente había experimentado con él hasta en 2 o 3 oportunidades, y le había inducido al sueño magnético con gran facilidad, pero no obtuve el resultado esperado, lo que me hizo sentirme defraudado. La voluntad del señor Valdemar nunca se vio sometida enteramente por la mía, y sobre su clairvoyance, clarividencia, no obtuve nada de alguna importancia. Había yo atribuido mi fracaso a los cambios operados en su salud corporal. Los médicos, tras examinarlo, habían comprobado en él una grave tuberculosis. Hablaba Valdemar con la mayor naturalidad sobre su fin próximo, pues pensaba que nada se podía hacer ya para evitarlo, así que era inútil incurrir en lamentaciones. Me pareció acertado pensar en el señor Valdemar como sujeto para mis experimentaciones. Lo conocía lo suficiente para saber que no hallaría ninguna clase de escrúpulos en él y tenía la ventaja, además, de no contar con parientes en América que pudieran en alguna forma intervenir. Me atreví a plantearle con franqueza el asunto y me sorprendí gratamente cuando se manifestó enormemente interesado. Digo que fue sorpresa, porque nunca, hasta ese momento, había demostrado interés o simpatía por mis experiencias. Su enfermedad era de aquellas en las que era imposible calcular con exactitud la fecha de la muerte. Así es, convinimos en que Valdemar se avisaría lo más próximo que fuera posible o lo que sus médicos le prognosticaran como probable fecha de su deceso. Hace quizás 7 meses,
cuando recibí una nota del propio Valdemar que decía: Mi querido P, puede venir ahora. D y F dudan que llegaré a las 12 de la noche de mañana. Creo que ellos están en lo cierto. Valdemar. La esquela había sido escrita media hora antes de que llegara a mis manos, y pocos minutos después me encontraba yo al pie del lecho del moribundo. Apenas 10 días hacía desde que había dejado de verlo, pero su cambiado aspecto me dejó espantado. Su cara presentaba un color térreo, sus ojos se encontraban totalmente apagados y estaba tan delgado que los pómulos parecían a punto de perforar la piel de su rostro. Su pulso era apenas perceptible y casi se ahogaba por la expectoración. Sin embargo, sus facultades mentales se hallaban intactas. Hablaba con claridad y tomaba algunos calmantes sin auxilio de nadie. Al momento de ingresar a su habitación, le hallé tomando notas en un cuaderno. Varias almohadas le ayudaban a incorporar el cuerpo en la cama. Los médicos D y F se encontraban a su lado. Luego de saludar al señor Valdemar, llamé afuera a los 2 galenos y les pedí un informe detallado del estado del paciente. Se me informó de la inutilidad desde hacía 8 meses del pulmón izquierdo. Por su parte, el derecho, en su parte superior, se encontraba totalmente osificado, mientras que el lóbulo inferior era una sola masa de tubérculos purulentos. Existían varias perforaciones extensivas. El proceso de osificación había avanzado con celeridad. Además de la tisis, se sospechaba que tenía un aneurisma en la aorta. En la opinión de ambos médicos, el señor Valdemar fallecería alrededor de la medianoche del día siguiente, domingo. Era aún las 7 de la noche del sábado. Al despedirse los galenos de su paciente, lo hicieron definitivamente, pues no pensaban verlo otra vez con vida, pero yo les rogué que vinieran a visitarlo a las 10 de la noche próxima. Apenas se marcharon, hablé con tranquilidad con el señor Valdemar acerca de su próxima muerte, así como de nuestro proyecto. Se mostró ansioso y decidido a llevar a cabo el experimento proyectado. Con la mejor voluntad me apremió para que lo hiciera de inmediato. Se encontraban en la habitación dispuestos a ayudarle un criado y una sirvienta, pero no me atreví a comprometerme en un asunto tan difícil y de aquella índole, contando solamente con el testimonio de aquellas personas, en caso de sobrevenir alguna complicación o algún suceso repentino. Tomé la decisión de aplazar el proyecto hasta las 8 de la noche siguiente, hora en que pude contar con un estudiante de medicina a quien conocía y con el que me unía cierta amistad, el señor Teodoro L., cuya presencia me estimuló y me sacó de apuros. Mi primera intención fue la de esperar a los médicos, pero 2 cosas me hicieron cambiar de opinión. La primera, los ruegos surgidos de Valdemar, y la segunda, la certeza que ya no se podía esperar más, pues el moribundo pronto se convertiría en cadáver. El señor L. tuvo la gentileza de ir tomando notas de todo cuando fuese ocurriendo, y gracias a ello puedo ahora relatar en gran parte lo sucedido, copiado al pie de la letra o resumiendo el texto. Serían aproximadamente las 8 de la noche cuando cogí la mano del señor Valdemar y le solicité que manifestase en voz alta al señor L. su deseo que yo realizara en su persona el experimento de magnetización, en este momento crucial y definitivo de su vida. Con voz débil pero perfectamente clara declaró: «Sí, deseo ser magnetizado», agregando de inmediato: «Temo que usted ha esperado demasiado y sea muy tarde». Mientras hablaba, ya estaba dando sobre él los pasos más importantes para alcanzar dominio sobre su persona. Con la mano extendida, realicé un paso lateral de parte a parte de su cabeza, pero aunque yo había ejercitado todo mi poder, no noté ningún efecto hasta las 10 de la noche, hora en que llegaron los médicos D y F, de acuerdo con nuestro convenio. Relaté brevemente lo que había hecho hasta ese momento, poniéndolos al corriente de lo que me proponía hacer, y como ellos no expresaron ninguna objeción,
ya que el paciente se encontraba en agonía, proseguí sin vacilar, haciendo nuevos pases, cambiando los pases laterales por otros hacia abajo, mirando en todo momento los ojos del moribundo. Al final de ese tiempo, el moribundo lanzó un suspiro muy hondo y cesó su respiración estertorosa, es decir, no pudo escucharse ya el estertor. Sus miembros se encontraban como con la frialdad del hielo. A las 11:05 me percaté que había en él signos indudables de influencia magnética. Sus ojos vidriosos dejaron de girar y se pudo observar en ellos la inconfundible expresión de desasiego interno propia de los sonámbulos. Mediante una corta serie de rápidos pases laterales, hice que sus párpados temblaran, como si se hubiese quedado dormido, y con otros los hice cerrar. No me hallaba satisfecho con lo obtenido, y continué más enérgicamente con mis manipulaciones, poniendo toda mi voluntad en el esfuerzo hasta que logré que sus extremidades se pusieran rígidas en cómoda postura, como me pareció. Sus piernas estaban completamente estiradas, al igual que los brazos, descansando a lo largo del cuerpo, a la altura de los riñones. La cabeza estaba ligeramente levantada. Sería la medianoche cuando concluí todo esto, y pedí a los doctores presentes que examinaran al señor Valdemar. Efectuaron varias pruebas y tuvieron que reconocer que se encontraban ante un caso extraordinario en el que el paciente se hallaba en perfecto estado de trance magnético. La curiosidad de ambos galenos era muy viva, y el doctor D decidió no separarse del paciente en toda la noche. El doctor F nos comunicó su intención de volver a primera hora del día siguiente. El señor L y los criados permanecieron en la habitación toda la noche. El señor Valdemar estuvo tranquilo hasta las 3 de la mañana. Lo ausculté y lo encontré en el mismo estado y en la misma posición. Su pulso era muy débil, casi imperceptible, la respiración leve. Solo era posible detectarla colocando un espejo en su boca. Los ojos permanecían cerrados en forma natural, y los brazos y piernas fríos y rígidos como hechos de hielo. A pesar de todo esto, su aspecto general no era el de un muerto. Muy cerca de él hizo un gran esfuerzo para que su brazo derecho siguiera los movimientos del mío, de un lado a otro de su persona. Anteriormente, en otras ocasiones, con el mismo señor Valdemar como paciente, no había conseguido ningún éxito y no pensaba lograrlo ahora, pero ante mi total sorpresa, su brazo siguió con docilidad los movimientos del mío. Me animé a preguntarle: «Señor Valdemar, ¿se encuentra usted dormido?». Le costó trabajo responderme. Al principio sus labios temblaron. Repetí la pregunta varias veces. A la tercera, todo su cuerpo se estremeció en un temblor. Sus párpados se entreabrieron hasta mostrar la línea blanca del globo ocular. Los labios se movieron muy lentamente y un murmullo salió de ellos. «Sí, duermo. No me despierte. Déjeme morir así». Observé sus miembros. Estaban más rígidos aún que antes. El brazo derecho continuaba dirigiéndose en la dirección que mi mano le indicaba. Hice otra pregunta. «¿Le duele el pecho todavía, señor Valdemar?». Su respuesta, aunque menos audible que la anterior, se escuchó clara. «No, no siento dolor. Me estoy muriendo». Consideré preferible no molestarlo más y le dejamos tranquilo, por el momento, en espera del doctor F, que debía llegar poco antes que amaneciera. Asombrado que el paciente todavía viviera, el doctor F, luego de tomarle el pulso y acercarle un espejo a los labios, me rogó para que lo interrogara de nuevo. «Señor Valdemar, ¿sigue usted dormido?». Transcurrieron algunos minutos antes que contestara, pues al parecer reunía las fuerzas necesarias para hablar. En la cuarta ocasión que repetí la pregunta, contestó: «Sí, todavía duermo. Me muero». Los médicos opinaron que era mejor dejarlo tranquilo porque el deceso no tardaría sino unos pocos minutos. Sin hacerles mucho caso, me disponía a seguir interrogando al paciente repitiendo la pregunta anterior. En tal momento se produjo un visible cambio en el magnetizado. Su rostro se puso horrible. Sus ojos giraron en sus cuencas lentamente
Las pupilas se escondieron arriba. La piel tomó un color cadavérico, pareciendo más un papel blanco antes que el color del pergamino que mostraba hasta hace unos momentos, y las manchas éticas que habían en sus mejillas se disiparon súbitamente. Digo así porque fue tan rápida la desaparición que me dio la impresión de una vela que se apaga de un soplo. El labio superior, que cubría por entero los dientes, se recogió y se retorció, y la mandíbula inferior cayó, dejando la boca abierta por completo, y a la vista la lengua hinchada y negruzca. Todos, espantados por su aspecto, retrocedimos y nos alejamos del lecho. Es de suponer que muchas personas estén habituadas a los cambios que produce la muerte, pero esta transformación fue tan fuera de lo común que nos aterró a todos. El señor Valdemar no mostraba ya ningún signo de vitalidad. Llegamos a la conclusión de que se hallaba totalmente muerto, y nos alejábamos para permitir que los criados se preocupasen de amortajarlo, cuando observamos un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. Tuvo una duración de casi un minuto. Pasado este lapso, emergió de entre sus inmóviles y abiertas mandíbulas una voz, si es que es posible llamarla así, pues no es fácil describirla. Podría tratarse de un sonido áspero, hueco y rasgado, pero la impresión que causaba era indescriptible. No hay sonido así emitido por garganta humana y tampoco oído que la haya escuchado. Sin embargo, hubo dos cosas que, lo pensé así entonces y lo pienso aún ahora, podrían tomarse como peculiaridades de la entonación. La voz parecía muy distante, como si procediera de una caverna subterránea, y además tenía algo que producía la sensación de viscosidad. No hay manera de describirla mejor. El sonido era un silabeo claro, asombroso y tenebrosamente claro. El señor Valdemar daba respuesta a la pregunta que le había formulado un rato antes. Recordemos que le había preguntado si dormía. Sus palabras ahora fueron: sí, no, he dormido y ahora estoy muerto. Nos estremecimos de horror al escuchar esta respuesta así, tan bien modulada y calculada. El señor L., el estudiante de medicina, se desvaneció. Los criados escaparon de la habitación y no hubo quien les convenciera de volver a la habitación. Mi impresión fue también terrible. Los dos médicos y yo nos esforzamos durante una hora tratando de hacerlo revivir. Ninguno pronunciaba palabra. Cuando el estudiante de medicina volvió en sí, nos ayudó a examinar al señor Valdemar. El espejo no mostró ningún signo de respiración, y una sangría que practicamos en el brazo derecho fracasó. Ya ese brazo, que antes obedecía a mi voluntad, ahora permanecía inmóvil. El único signo de que aún mantenía la influencia magnética era la vibración de su lengua. Cada vez que yo le preguntaba algo, se podía notar que lo hacía con enorme esfuerzo y que no tenía ya la suficiente voluntad. No contestaba ninguna pregunta que no fuera hecha por mí, a pesar que traté que cada miembro de la reunión se pusiera en contacto magnético con él. Encontramos otros enfermeros que permanecieran a su lado, y a las 10 salimos de aquella casa. Por la tarde le visitamos nuevamente. Su estado era el mismo, exactamente igual. Sostuvimos largas discusiones sobre la conveniencia de despertarlo, y nos costó mucho tomar la decisión de dejarlo tal como estaba, pues nada sacaríamos con despertarlo. Era evidente que la muerte había sido paralizada o detenida por el magnetismo. Todos estuvimos de acuerdo en que si le despertábamos aseguraríamos su rápido fin. Las cosas así se prolongaron durante 7 meses. Nos reuníamos por las tardes en casa del señor Valdemar, acompañados de otros médicos y amigos, y él permanecía exactamente igual. Los enfermeros le vigilaban constantemente. El último viernes decidimos realizar el experimento de despertarle, o al menos de intentar hacerlo. Y el lamentable resultado de esta maniobra es el que originó tantas discusiones. Utilicé los pasos acostumbrados para sacar al señor Valdemar de su trance magnético.
Durante largo rato no obtuve ningún efecto. La primera señal de que estaba volviendo a la vida fue la caída parcial del iris. Ese descenso parcial de las pupilas fue acompañado por la secreción de un abundante licor amarillento, de un olor acre y desagradable por debajo de los párpados. El doctor F. me sugirió intentar hacerle mover el brazo derecho con mi mano, como antes. Lo hice, pero no resultó. El doctor D. me pidió que le preguntara algo. Lo hice con estas palabras: ¿puede el señor Valdemar explicarnos cuáles son sus sensaciones y deseos? Los círculos éticos reaparecieron sobre sus mejillas por unos instantes. La lengua vibró, más bien, se arrolló en forma violenta en el interior de la boca, aunque sus mandíbulas y labios permanecieron rígidos, y por último, la misma horrible voz que ya describimos pronunció estas palabras: por amor de Dios, pronto, 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 hágame morir o despiérteme deprisa, deprisa, le digo que estoy muerto. Tuve tal miedo que no sabía qué hacer y durante unos momentos permanecí indeciso. No sabía en verdad qué hacer. Traté de calmarlo, pero fracasé, pues no obedecía a mi voluntad. Intenté otro método y traté de despertarle. Dio la impresión que tendría éxito, y todos los que presenciaron mis maniobras pensaron eso mismo, y se aprestaron a ver al señor Valdemar despertar. Pero no creo que nadie hubiera podido imaginar lo que ocurrió en realidad. Al efectuar los pases magnéticos, mientras que los gritos «muerto, muerto» hacían explosión sobre su lengua y no sobre los labios del paciente, su cuerpo entero, en el espacio de un instante, tal vez un segundo, se contrajo, se desmenuzó, se pudrió bajo mis manos. Sobre la cama, ante todos los presentes, enmudecidos por el horror, yacía una masa líquida de repugnante, de aborrecible pobredumbre.